Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ahí veo que están saludando. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué lindo verlos, qué lindo volvernos a encontrar. A ver si me cuentan, si se escucha bien. Hola, May Rodríguez, hola, Germán, Sony. Bienvenidos. Gracias desde el llano. Saludos para allá, Vivi. Hola, Karina. A ver si se escucha y se ve bien. Quizás se escuche música de fondo, que está mi hijo con su música. Se escucha perfecto. Gracias, Germán. Bueno, ahí creo que veo a Raque que se conectó muy bien, nuestra invitada especial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este vivo en el que vamos a estar conversando y profundizando sobre la vida y la muerte. ¿Qué tema? Vamos a estar mirando la vida y la muerte y sus distintas formas, cómo aparece en lo cotidiano, cómo nos impacta, cuando no solamente aparece de la manera física, ¿no? Cuando despedimos a alguien, sino que tiene muchas versiones la muerte. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas de Tierra del Fuego, Argentina. Bueno, no voy a perder el tiempo, así que la voy a buscar a Ra, mientras me van contando ahí de dónde se conectan, cómo se sienten, incluso qué reflexión, me pueden contar qué reflexión tienen con la muerte. Así vamos empezando a entrar en el clima, ¿verdad? A ver, acá tenemos a nuestra invitada especial. Ahora va a dar vuelta a la cámara. Hola, buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha espectacular. Te veo bárbara. Bueno, ¿Cómo estás? bien, ¿vos? Bien, 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 bien. Le damos la bienvenida a Raquel López. Ella, bueno, también asesora sistémica de las constelaciones familiares, especializada en bioneuromoción, con Corbera, y tiene muchas otras aristas porque es una mujer muy sabia. Yo los invito a que ingresen al Instagram, fíjense que aquí está para poder conocerla un poco más e ir viendo también las actividades y todo lo que vamos compartiendo. ¿Cómo se siente la señora Raku? Del espacio Raku acá en Zona Norte, que lo queremos. Y lo cuidamos, lo mimamos, nos miman, es un montón. Es un montón, es un montón. ¿Cómo te sentís, Raque? Bien, muy bien, muy bien. Un tema Bueno, que me encanta. es un tema que nos encanta y que las dos además estaba pensando hoy, tenemos visiones bastante distintas. En realidad nos une. ¿Se escucha la música de mi hijo? Yo la escucho a full. Ustedes me dicen. No, va Está- bien, bien, déjalo tocar. Sí, por supuesto, acá vale todo. Entonces, Raque me decía la otra vez que, bueno, yo queriendo compartir un vivo con ella, para poder esto, ¿no? Compartir la sabiduría que ella trae con ustedes. Y Raque me propone hablar de la vida y de la muerte, ¿no? De esta moneda que tiene estas dos caras, ¿no? Y que pareciera lo mismo. Y en este proceso, en este momento, yo me encuentro con mi perra al lado, acá acostadita. O sea, acá está pasando de todo en esta casa hoy. Y ella está en sus últimos momentos. Entonces, cuando Raque me dijo, vamos a hablar de esto, yo dije, ok, sí, ¿no? Como la vida y la muerte, constantemente esto, ¿no? Mi hijo cantando, grabando, tocando la guitarra, haciendo sus cosas, tiene 22 años, plena vida. Y de repente tengo mi perra que nos acompañó por 15, 16 años en nuestra vida. A nosotros como familia, la componemos con ella. Y acá está, a un costadito, y la estoy acompañando, trato de hacer todo lo que tengo para hacer cerca. Y a la vez es como estar acá y es choqueante, ¿no? Porque es como esto, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Voy a hacer un vivo y tengo mi perra que está acá, ¿no? Despidiéndose
de a poquito, de una manera muy sutil. Hace un momento hablaba con una amiga y me dijo que su perro lo despidió ayer. Digo, wow, ¿no? Como al hablar con Sole, digo, ok, Mm. acaba de despedir a su perro y su hijo diciéndole, mamá ahora va a estar más tranquilo. Y su propio hijo chiquitito y yo diciéndole, amiga, qué hermoso y cómo puede estar Joaco tan en la vida, ¿no? Pudiendo sentir a la muerte, digo, esta contradicción, ¿no? Sí, claramente. Y muchas veces se juega con los niños, ¿viste? De esto de tratar de preservarlos, tratar de no mostrarles, tratar de que no sean partícipes. Sin embargo, creo que la importancia de que sean partícipes con el cuidado de un adulto, porque forma parte, es un tema del cual no se habla, genera mucho miedo, y creo que a veces en los momentos donde nos toca acompañar a alguien en un proceso de muerte, a mí me encanta que no nos perdamos la belleza del momento, porque lo tiene, está ahí presente, aparecen en esos momentos que hay que quizás acompañar a alguien lo mejor y lo peor de cada uno, porque en esas individualidades, como cada uno lo vive, sus dolores, sus edades, sus formas, ¿no? Y poder con ese dolor, no quitando el dolor o evitando el dolor o queriendo acá no pasa nada y respetando quien también lo vive así, porque estamos como en distintos planos de conciencia y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pescar esa belleza. Exactamente, ¿no? Justo Pescar esa pensaba el belleza. otro día y voy a ser como un poco reiterativa con esto de Jackie, que así se llama mi perra, y pensaba, si Jackie se va, es un portal para nosotros. Me genera mucha tristeza, porque estoy identificada con la familia que formé con Jackie además. Esa mujer con un hijo, con su perra, con su gato, éramos parte. Esa identificación que tenemos con la vida cuando el otro nos acompaña, con todo ese error y con todo ese amor que recibimos y que estamos dispuestos a brindar. Pero pensaba, si ella se va, acá se abre un portal, el portal para mi hijo. Mi hijo tiene 22, va a despedir su niñez de alguna manera. Hay un crecimiento y oportunidades que aparecen. Es como esa sensación, ¿no? De que esta vida que ahora está terminando acá, con este cuerpo, abre otra posibilidad, ¿no? Y para ella, por supuesto que es la primera, y para nosotros, porque acá algo termina y deja espacio. Vos hoy me decías algo de esto, de cómo lo que se va deja espacio. Sí, que no lo podemos ver en el momento. ¿Viste? Es como, a mí siempre en todos los temas me gusta caminar con la pregunta y seguir con ese espacio abierto de seguir caminando con la pregunta de la pregunta. Porque también me pregunto a veces qué es estar vivo, y a veces me pasa esto, ¿no? De ver tantos vivos muertos y tantos muertos vivos. Entonces eso es como que nos genera, wow, como ese, y un miedo a esto que no es tangible, que no se ve, pero que está. Mira, yo recuerdo, en pandemia falleció el compañero de mi mamá, eh, y en ese mismo momento que fue, bueno, todos sabemos lo que fue transitar la pandemia, y él no podía estar en casa, y había tenido que estar los últimos momentos en un geriátrico, entonces no haber podido estar, no haber podido verlo, viste todo lo que eso genera, que no había pasado con mi papá, que habíamos podido estar ahí. Eh, a la tarde estábamos sentados en el fondo y yo me voy a preparar un mate. Para mí el mate es muy simbólico en muchas cosas. Y me voy a preparar un mate. Y encuentro que en la mesada de mi mamá había dos mates simples de madera comunes. Él se llamaba Ramón, se llama Ramón. Y había empezado, se ve que a grabar, no sé si con, yo no sé con qué, porque no tenía agujas tampoco, viste un tornillito o algo. No sé si quiso poner la palabra Ramón, pero quedó el Ra. Mm, Y yo fui y preparé ese mate, me preparé un mate, nos fuimos al fondo, nos sentamos, y en el momento que nos sentamos ese mismo día, viene una mariposa, revolotea,
se para en el borde del mate, y yo me quedo como en un colapso, viendo como nada muere, viendo como nada muere. Entonces, abrazo esa belleza, porque después claramente, que es lo tangible, es lo cotidiano, es lo que vemos, lo que dejamos de ver. A veces también me pregunto esto, cuando lloramos, cuando alguien se fue y que de repente transitó momentos de dolor y demás, ¿qué es lo que realmente estamos llorando? Porque si esa persona ya no la está pasando bien, ¿no? Hay una parte que llega un momento cuando acompañas mucho tiempo que es como, ay, ya, por favor, ¿viste? Total, sí, es lo que decíamos también con esto, ¿no? Cómo se puede ver el sufrimiento de sostener. ¿Qué queremos sostener cuando sostenemos? ¿No? Este miedo al cambio. Lo que ¿Y trae es, qué sucede incluso cuando los que estamos acompañando a esa persona sincrónicamente soltamos? Porque por lo general, al menos siempre hablo de mi vivencia y respeto todas, la persona se va. totalmente. Recién, justo, mira, lo traes bárbaro porque acá Evi, que creo que debe estar todavía, Evi nos comparte cómo ella fue, también despidió a su perra de 15 años y que ella pudo como despedirse y agradecer, ¿no? Por estos 15 años compartidos y que ella sintió como el regalo del último latido de su perro, ¿no? Sí, por unos minutos me perdí en la nada y comprendí que estaba acompañándolo a cruzar. En ese momento me regaló una imagen de que volvería, pero ahora de color blanco. Digo, ¿no? Como nos entregamos al presente sin negarlo y como ella puede decir, a mí me regaló el último latido, ¿no? En vez de verlo desde otro lugar. Es hermoso, gracias, Evi. Acá nos encontramos dos personas totalmente distintas porque Ra es, yo quisiera que después brevemente nos cuentes tu experiencia con la muerte, porque me parece que no quiero dejar esto afuera, quizás a alguien le pasó, así que estén atentos. En mi caso, la experiencia con la muerte es muy compleja, desde el lado desde el trauma. Mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años, se fueron muriendo todas las personas que me fueron cuidando. Entonces, la experiencia con la muerte que tuve fue un contacto de un fuerte desarraigo y desde muy chica, contacto con la muerte. Entonces, por lo general, cada tanto tenía mucho miedo a la muerte y a la vez cuando fui creciendo, hasta me hice amiga, consejera, la muerte me aconsejaba, yo siempre decía, si yo me voy a morir en 2 meses, ¿qué quiero estar haciendo? Tipo, algo así era. Y yo me veía en un viaje, me voy de viaje, como esto, ¿no? Como que la muerte era mi mejor consejera para vivir el presente. Pero también siempre iba y venía en miedos y hasta fui medicada con ese talopram de ansiedad por el miedo. Y hay muchas personas que están atravesando esto, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a perder el control, el miedo a la muerte como la conocemos cotidianamente, como la conocemos desde el miedo, atravesado por la cultura y la sociedad, la religión, que la cuentan a veces desde un lugar em, eh, temeroso, otras veces hay que hacer cosas para llegar ahí, porque si no, no llegamos y vamos a un lugar horrible. Digo, ¿cuánto en el inconsciente colectivo hay con respecto a la muerte que nos hace reaccionar con tanto miedo a la pérdida? Cuando en Occidente o en otros lugares, perdón, al otro lado de Occidente, hay otra mirada tan hermosa. A mí me gustaría, Ra, que vos puedas simplificar esa historia espectacular. ¿Y qué pasó cuando te moriste? ¿Qué pasó cuando Ra se murió? Contanos, por favor. Bienvenidos ahí a los que van Y saludando. mirá que todavía estoy por acá. Sí, por supuesto, pero lo fantástico es que yo te puedo decir, contame cómo fue cuando te moriste. Ah, mirá, era muy chica, y tal vez así que no recuerdo la edad exacta, pero calculo que fue entre los 10 y los 12 años. Mi papá tenía un taller, y mi manera de estar en contacto con mi papá era estar en el taller, porque no había plaza, ni grandes festejos, ni vacaciones, ni nada. Entonces, esa niña que busca compartir con mamá y con papá, mamá Mm. estaba en casa, pero papá estaba todo el tiempo trabajando. Entonces, mi manera era, viste, meterme en su taller, limpiarle el torno,
Cuando yo descubría que ahí había una sonrisa y que había una caricia como diciendo, ¡guau! Bien, dije, bueno, este es mi lugar. Este es mi lugar. El torno es mi lugar. Sí, no es mi lugar, tiene que dar, pero bueno. La cuestión que Ah, estábamos ahí en el taller y había una máquina que es una máquina de hacer agujeros mm. en unos hierros, y era muy simple para mí hacerlo, porque no era algo, viste, complejo ni riesgoso supuestamente, y yo me puse a hacer agujeritos. Y en una de esas viene mi mamá a buscarme, como no me lo olvido nunca, eso sí me acuerdo que eran las 11:11 en el reloj. Y me viene a buscar mi mamá, me dice, ¿por qué no vas hasta el almacén a comprar algunas cosas? Su manera que encontraba también como diciendo, dale, salí de la tomería. Es lo último que recuerdo, digamos, ahí la palabra de mi mamá. Yo lo que recuerdo es mirar el reloj, ver 11:11, le dije, bueno, ya voy, porque en esa época el almacén cerraba a las 12, no había supermercados todavía. Entonces hago así, ¿viste? Y me desperezo, como diciendo, bueno, ahí voy. Y eso fue lo último, el último registro. A partir de ahí empieza un viaje en Para donde poner en contexto a la gente, ¿qué se supone en ese momento que te pasó? ¿Te electrocutaste? en ese momento, claro, yo me desperezo y supuestamente me voy para atrás y me caigo arriba de un cable que no debería tener explicación porque era corriente trifásica, con mucho voltaje. Supuestamente me caigo arriba del cable, evidentemente el cable me rozó la pierna, entonces la primera sensación es una vibración en todo el cuerpo, pero a partir de ahí, una salida, y empezar a Una salida. salir, y a medida que yo salía, toda la escena seguía transcurriendo. Vos salías de tu cuerpo y estabas Yo seguía en mi mirando cuerpo, taca, 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 sacudiéndome para como una serie. De golpe estabas viendo todo lo que iba pasando mientras vos tal se habías cual. quedado en el suelo. Tal cual. Imagínate que en este momento estemos acá sentadas y vos empieces a salir y sigas viendo la computadora, el espacio, la charla, cómo seguimos, No, pero no, vos te vas fuertísimo. cada vez más arriba. Con un nivel de liviandad, yo siempre digo que nunca logré, no sé si tengo ganas tampoco porque creo que es tan profundo que no sé si le quiero poner palabras del todo, pero nunca logré poder expresar la sensación de profundidad que me habitó. Entonces yo empecé a subir. Es una luz como muy blanca que va atravesando, porque arriba donde yo estaba había construcción, atravesás, o sea, no hay materialidad, no, o sea, la atravesás y seguís subiendo. Entonces empieza como un bienestar que decís, ¡guau! ¿Viste esa? ¡Guau! Y yo seguía. Bien. Entonces en un momento empiezan a aparecer imágenes como si fuesen, lo más gráfico es, en una época que estaban las diapositivas, que uno con una maquinita pasaba así. Entonces, flashes de tu vida, que la verdad no recuerdo. O sea, sé que había flashes de mi vida que me iban llevando y yo seguía subiendo. Entonces yo internamente era, quiero ir más arriba, quiero ir más arriba, quiero ir más arriba. En ese mismo instante que a mí me está sucediendo esto, mi mamá toma conciencia abajo de que yo me estaba quedando pegada. Hasta ese momento, este era como, che, levantate. Claro. Entre todo Entonces, ese momento vos estabas electrocutada y claro, saliste del cuerpo, para ir poniendo en contexto a los que se van uniendo, claro, y veías la situación. Pero lo majestuoso de esto y en el momento previo a que tu mamá se da cuenta y acude a hacer algo, lo que vos me transmitiste cuando me lo contaste era esa sensación de no querer volver. claramente, claramente. eh, Era como, bueno, quiero ir más arriba, más arriba, más arriba, y en un momento yo escucho el grito de mi mamá, cuando yo de chica me decían Kelly, Kelly, no, pega el grito, en ese momento el taller no había ni térmica ni disyuntor, te estoy hablando de mis 12 años, había como una caja con tapones, no recuerdo bien, creo que los gritos llegaron a mi papá y ahí fue donde mi papá le dio a la palanca para cortar la corriente. Pero yo seguía, 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 y en un momento aparece un señor y me dice, tenés que bajar. Y una parte mía como decía, me está jodiendo, o sea, Ya no, llegué. Yo ya ¿cómo? pagué la sube, acá No, estoy. pero aparte hay.
no hay espacio-tiempo. Eso es lo que pensaba, no hay materialidad. No hay materialidad, hay un nivel de liviandad, de pureza, de amor, de desconocido acá. Y eso coincide mucho con los relatos de muchas personas que hablan con su experiencia a la muerte. Claro, lo que pasa es que vos imaginate que yo en ese momento tendría 10, 12 No años, sé, en el momento que veo a este señor claramente, me dice, tenés que bajar, ahí lo primero que siento es decir, fue como una culpa, ¿viste? Ay, yo estoy viviendo esto y mirá el quilombo que dejo allá abajo. wow. Entonces en ese momento me trae la voz de mi mamá, la desesperación de mi vieja, y sin Ese, pensarlo, ¿viste? Como diciendo, el grito primal, mamá, sí. ahí. Fue como un tal es así que mi cuerpo vuela, había como una pila ahí de canto rodado, entonces mi cuerpo vuela, ponele a 1 metro, y en un instante aparezco en una pila de canto rodado con todo el cuerpo que me temblaba, con mi vieja con un ataque de nervios, sacudiéndome a mí del nerviosismo pobre que tenía encima, y yo mirando para arriba como diciendo, no entiendo nada. Y el tembleque que me quedó en el cuerpo durante mucho tiempo, es una sensación muy particular la de la corriente. Bueno, entonces empezó ahí la otra parte de no poder compartir esto, porque literalmente a esa edad, en ese contexto y en esa época, yo sentía que me iban a internar. Claro, Que si yo podía poner eso en palabras, era decir, enloqueció, claro, sí. ¿viste? Es como, Creo que bueno, fue muy revelador cuando creo que fue Sábato el que contó la experiencia y el que lo hicieron conocido y creo que publicó un libro. sí, no, había sido, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Ay, ¿No se era me borra. Sábato? Alguno que por ahí debe saber. A ver si Eh, nos dicen que alguien había publicado un libro en Argentina y eso pudo abrir Señor de más anteojos, el claro, tema. pasaron un montón de años, entonces en un momento aparece el libro con su experiencia y yo dije, no es como hoy que hoy googleás si hay personas en el mundo entero Claro, con esto, sí, ¿entendés? En ese momento era todo muy acotado y yo dije, alguien que le pasó lo mismo, no estoy loca. claro, sí, no estoy sola, no estoy loca. Claro, ¿viste? No, no solamente esto me pasó a mí, es un delirio. Bueno, el tiempo pasó, me acuerdo que justamente en un módulo de vida-muerte, mirá cómo es la vida, en un módulo de vida-muerte en la formación, en constelaciones, había un módulo con Viviana Vilesker, un ser tan maravilloso, que tiene una asociación que es el Faro, que hace acompañamientos a enfermos terminales y familias y demás, pude ponerlo palabra en grupo, Claro, sí, sí, sí. porque fue una manera de decir, hay Gracias, contexto acá, Víctor Sueiro. Víctor Suey, gracias, gracias. Genios, muchas gracias, Patricia, Este señor Emilia. siquiera lo que alivianó mi vida, no tiene idea. Bueno, y ahí fue la primera vez de poder ponerlo en palabra, y después lo que sucedió en eso fue que yo empiezo a armar mi árbol genealógico y a investigar, ¿no? Como mi base, mi Lo pasión, transgeneracional. entrar a buscar ahí y empiezo a conectar familiares en España, y aparecen por medio de un familiar unas fotos de mis abuelos, y cuando agarro la foto me quedo pasmada porque era mi abuelo paterno, esa persona que había estado ahí arriba y me había dicho tenés que bajar. Nunca en mi vida lo había visto, no había fotos de mi abuelo. De hecho, quien entiende un poco de decodificación o de bio, yo soy doble de él, entonces recibo muchos sus programas. Y Voy fue a como, interrumpir un momento, perdóname. Patricia, si querés, escribinos, por favor, qué fue lo que te pasó, que me interesa. Gracias, bienvenida, Lucy. Porque acá justo que a alguien le haya pasado también es algo me encanta. enorme. Raquel, lo que está yendo, ya que te interrumpí, es re importante porque vos fíjate que el trabajo transgeneracional, el trabajo que traemos también desde esta filosofía, desde la mirada sistémica, también acompañan estos procesos. Mirá qué importante que hayas hecho el árbol, ¿no? Qué Que te hayas vínculo. encontrado con ese ancestro para poder encajar como piezas, que un abuelo te diga baja. Y cuando vos me hablas de esto, yo entro como en una sensación de paz y porque siempre
como medium, creo en el otro lado, pero yo me acuerdo, me quedé mucho con una frase de Keanu Reeves, que una vez le preguntaron a él, él sufrió también muchas pérdidas, un tipo muy humilde por lo que parece en las entrevistas, y le preguntaron, ¿qué pensás de la muerte? Y él dijo que los que quedamos sufrimos, como también en la humildad de decir, eso es muy grande para que yo te cuente y te responda, No, es si no lo inmenso, sé, es no inmenso. lo sé. Entonces, vos podés traer, y qué fuerte que te haya sucedido esto, porque me viene la pregunta de, ¿para qué vivir esa situación? ¿No es cierto? Em, ¿Para qué alguien hace esa experiencia, ¿no? Como puede contarlo, puede compartirlo, podemos decir, ok, aquel que se va en nuestra vida y que extrañamos tanto físicamente, sabemos que pasa por ese proceso en donde siente paz. eh, ¿No? Qué fuerte está esta dualidad, ¿no? Fuiste y viniste, ¿no? Sí, Con claramente. dos veces Sí, de las que sabes en esta vida. O sea, sí, sí. Después es como, bueno, todo el transitar eso ante esa desinformación de ese momento, primero de poder contarlo y no animarte a contarlo, y después empezar a ver la valoración de la vida, porque yo ya sé a dónde voy, ya sé a dónde voy. Entonces cambia toda la dimensión del acá, de en absolutamente todo, las distracciones constantes que tenemos, los juicios constantes que tenemos, las peleas, las posesiones, las discusiones, ¿viste? Es un montón. Y, y esta pregunta que vos decís, ¿no? Ese para qué, yo le sigo dando vueltas, porque yo hago terapia todos los lunes con mi terapeuta amada, Rebeca Kovacs, y Rebe hace regresiones a vidas pasadas, y en una regresión volví ahí, y me costaba volver acá. claro, darte cuenta, ¿no? Como el regresar y la materia, en realidad es pesado, Es muy denso. cuesta. O Pero sea, ahí cuánto, hay una liviandad, ¿viste? Hay como, y es denso, pero también me permite revalorizar la vida, exacto. porque es como, no hay una búsqueda de ir ahí ya, o sea, va a llegar en el momento que la vida quiera que así sea, y entonces, mientras que estoy acá, ¿qué? Y revalorizas tus vínculos. Eh, yo me acuerdo que siempre era como, me quiero ir a vivir a la sierra, me quiero ir a vivir a la sierra. No hay lugar. O todo es el lugar. O en No realidad todo. es el lugar donde No hay es un el lugar, ¿no? panacea, ¿no? Sí, Acá sí, donde total. estoy para algo y tengo claro para qué estoy. Me Empieza parece también a ver hermoso. esa claridad de eso, ¿viste? Como, y después que como también, no sé, de incluso de animales, esto que vos traes hoy, yo tuve a Lola, una caniche de 16 años también, y acompañarla y poder hablarle, bueno, en ese momento yo tenía que tomar la decisión porque ya prácticamente no caminaba, estaba ciega, estaba sorda, me alivió en un montón el veterinario que me dijo, si estuviese en su estado natural, ya no estaría hace un montón de tiempo. Está porque vos seguís sosteniendo. Tomar la decisión sobre la vida de un otro es muy difícil porque hay como un quién soy yo, pero también ante el sufrimiento. Así que bueno, con Lola tuvimos como una charla en la noche anterior y recuerdo que cuando venía el veterinario en la mañana muy temprano, hablé con ella a la noche, compartiéndole esto que iba a pasar, no dudo que nos vamos a volver a encontrar. Eh, y vos sabés que en un momento me saco una selfie así con ella, y Lola en la foto está sonriendo. Mm, Y después al día siguiente, para mí fue la primera vez que me pasaba de tener la sensación de ritualizarlo. eh, Me parece muy importante el ritual, como me parece ritual, que sé yo, cuando la gente fallece, ese ritual, ¿no? Que la persona pueda ver y estar en contacto de que eso llegó hasta ahí.
Eso es Nada, buenísimo. viste, armé su propio ritualito, rodeada de sus flores, musiquita todo el día, quedó todo el día y al atardecer se hizo el pozo y se sahumó y entregué a Hermoso. la tierra, porque me pasa eso, viste, como eso es la materia, eso es lo que va a quedar y es lo que va a quedar como abono. Y también llevar esto, que me parece que la parte más simple es llevarla a la naturaleza porque la naturaleza eso lo hace todo el tiempo. Estamos en otoño, los árboles Estaba están pensando lo colgando. mismo. Y de repente vos ves y decís, che, si yo rastrillo todas las hojitas para que el pasto parece que siga creciendo, yo invito a que no saquemos las hojitas y que veamos lo que sucede ahí abajo. Porque se hace un colchón para preservar ese césped, pero abajo se llena de microorganismos que hacen todo su proceso de descomposición para nutrir esa tierra y para que esa tierra vuelva a. O sea, Entonces, ahí cómo primero, está entrelazada la vida y la muerte. Y esto que me habías mandado también por WhatsApp, que incluso todo el tiempo nuestros cuerpos están en funcionamiento entre la vida y la muerte. Ya de por sí la respiración, este circuito respiratorio donde ingresa la vida, el oxígeno, y cuando exhalamos, lo que estamos sacando es la muerte. O sea, es, digámoslo así, no para ponerlo acá, pero realmente son todas las toxinas. Todo lo que no sirve, todo lo que ya está muerto, molecular, en el oxígeno, chau. ¿No? Y esto que vos decías, las células están todo el tiempo viviendo y muriendo, hay un organismo completo, las mujeres en nuestro periodo menstrual, en ese contacto cíclico de la vida y la muerte, ¿no? La naturaleza, la luna, esto que decís, las estaciones del año, cómo constantemente convivimos. Y algo que no sé si querés agregar algo, pero que quería como llevarlo a algo más puntual, lo de la muerte en la cotidianidad, pero si vos querés agregar algo ahora con respecto a lo que vos me habías compartido, a nivel celular y biológico, adelante. no, simplemente que esto es cotidiano. Solo que no se pone palabra, como en tantas otras cosas que no se pone palabra y se genera un miedo, ¿no? Digamos, y cuando yo entro en ese miedo y excluyo, sigo incluyendo, entonces se hace todo, ¿no? Como un no darle lugar, como un no dar, pero esto sucede en nosotros absolutamente todo el tiempo. Biológicamente nos sucede, y nos sucede en procesos de decir, dejo un trabajo Ahí vamos, eso porque me es. voy a otro espacio. Y nos olvidamos de hacer el duelo, nos olvidamos del proceso de, wow, ¿no? El trabajo, el espacio, la gente que estaba ahí, los compañeros, la forma en la que tenía moverme de hacer siempre un mismo circuito, cambiar de circuito. ¿Hasta dónde le damos lugar a eso para que eso tenga un asiento para lo nuevo? Tapamos, tapamos, tapamos. Tapamos y creemos que la muerte solo aparece a nivel físico, Mm, biológico y a nivel de la pérdida. Pero en realidad los cambios son parte de esa muerte cotidiana en la que atravesamos. Y muchas veces la manera de evitar o de tapar, como decís vos, o de evitar esos cambios, de evitar la muerte, es no cambiando. Es permaneciendo en lugares en donde nos identificamos, a pesar de que nos duela, a pesar de que ganemos poco, a pesar que nos maltraten, a pesar de un montón de cosas. Entonces el duelo ahí no puede ser vivido, ¿no? Aparece esto endógeno, esto silencioso, que justamente luego es todo un estrés crónico por no atravesar la naturalidad de lo que está vivo y lo que muere. Esto del proceso, una pareja, esto terminó, esto ya se murió ese amor, pero se murió ese y se está transformando en otro, si lo dejamos. Pero como no claro. lo dejamos, lo enquistamos, nos enojamos, ¿no? El proceso que implica el darle lugar al sentir, ¿no? Esto que para mí es caminar con la pregunta, ¿no? A veces estamos en ese enojo. Sí, forma parte, porque también
estuvimos con la ilusión de lo que nos hubiese gustado que fuese y lo que no fue, pero fueron un montón de otras cosas, ¿no? Los Entonces, hijos. en ese espacio, me parece también como, viste, como no se habla, parece que sentir es tremendo, y más tremendo es tener que cargar y cargar y cargar y cargar y meter en la mochila y meter y meter y meter y meter, porque en algún momento la vida para, o paramos por conciencia, o paramos por síntoma, o paramos. Como si la vida trae ese parate y trae esa muerte y dice, che, hasta acá, porque esto no tiene continuidad, ¿no? Y nosotros con el apego, con la necesidad del control, ¿no? Con el miedo al cambio, el miedo a la pérdida, eh, entendernos en esto que me pasó de acompañar una paciente que también despedía a su perra el año pasado, bueno, ella tiene su proceso semanal. Eh, ¿Qué había pasado con la relación de ella con esa perra? O con tu pareja o con tu trabajo, lo pensamos desde lo físico hasta todos los cambios que pueden haber. Hay una identificación, ¿no? Desde la psicología vemos esa identificación. Y lo que nos duele desde el ego por no poder aceptar ese curso natural es eso que yo me identifiqué. Yo me identifiqué como esta mamá ideal de esta perra que salíamos a caminar todos los días y que ella corría por el césped y que hay una identificación sumada con todos esos años a la que me tengo que despedir. Porque a veces ni siquiera es ese ser, sino todo lo que además trae esa identificación, ¿no? ¿Cuánto de los que ahora nos hemos salido de la rueda de trabajar al servicio de una empresa o al servicio de un otro tercerizado? En relación de dependencia. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que soltar la identificación de la estabilidad, la identificación de lo seguro, ¿no? De la cotidianidad de los compañeros de trabajo? Y ahí hubo una muerte, porque ya esa que buscaba esa seguridad y que creía que era prolija y que era segura y que era responsable, hubo que soltar. Hubo que dar muerte a esa personalidad, a esa identificación que antes estaba, para darle curso a esta nueva que trae un montón de otras cosas. Por eso esto que decíamos el otro día de la muerte y la vida, cómo lo que se termina, y la cábala lo dice, cómo lo que se termina enseguida tiene un comienzo, ¿no? Abre un espacio, Abre la un muerte abre un espacio. espacio. Entonces hay una puerta que se cierra y muchas veces nos quedamos mirando ese dolor, mirando lo que se fue, mirando lo que se termina, y no como el proceso natural de sentir, sino del dolor y rechazo. Y hay toda una expansión del otro lado, que la cábala dice, vos girás, y ahí hay todo un nuevo camino para hacer, ¿no? Si estuviéramos más conectados con la naturaleza y con el ciclo que está fuera una y otra vez, con nuestras plantas, creo que nos sería más simple poder hacerlo, ¿no? La escuela de la vida. La escuela de la vida, ¿no? Como lo digo y se me pone la piel, mira, de pollo, no sé si se ve, pero me viene como esta cosa de cómo lo tenemos todo tan servido. Sí, claramente. Es como también todo- todas las creencias en las que estamos también atados, ¿no? Esto, por ejemplo, de el amor para toda la vida, una relación de pareja que quizás nosotros ya nuestras generaciones van deconstruyendo, ¿no? Pero el amor romántico, podemos empezar hoy a hablar del buen amor, ¿viste? Parece que encima hay que recalcarlo, ¿no? Que al amor hay que ponerle el buen anterior para poder entender de qué estamos hablando. Pero también es una época con mucha información, con mucha desinformación también, pero, pero que podemos ir reviendo todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en este abuelo que lo mataron en España, esa muerte abrió la emigración y hoy estoy acá, está mi hija y la vida continúa, Mm. ¿no? Y no quita ese dolor, pero entrar en el transgeneracional es entrar a ver estos patrones que repetimos todo el tiempo, estas lealtades que tenemos todo el tiempo. O sea,
yo puedo quedarme con esto que sucedió, pero si yo voy a mirar este transgeneracional, tengo que ver también, digo, qué hace una niña quedándose pegada a los 12 años, en un contexto donde está mamá y está papá, y la dejo flotando en el aire, ¿no? Como estas lealtades que muchas veces, y no está ni bien ni mal, sucede, pero conectar con esa información es poder darle lugar, esto que hablamos siempre, del poder asentir a lo que es tal como es. No es si me gusta o no me gusta, si me parece bien o me parece mal, en función de qué sucedió. Yo no puedo modificar la muerte de mi abuelo, ¿no? O también esta construcción de que hay que morir viejito. Un bebé que no llega a término y abre un espacio a una nueva quizás posibilidad de otro bebé con esa otra mamá en otro momento, en otro contexto, poder verlo Totalmente. como desde ese lugar, ¿viste? No desde un lugar de que porque esto no está se perdió, sino lo que esto habilita. Y esto lo que estás diciendo es súper polémico, porque si nos ponemos a pensar, la cultura y la sociedad nos están diciendo todo el tiempo no mueras. No mueras, no pares, trabajá, sé, dale, la vida libre, corre, caminá 10 kilómetros, 10.000 pasos por día, ponete la crema, sacate la crema, ponete el serum, no envejezcas, ¿cómo vas a envejecer? ¿Envejeces tirándote? ¿No? Pensaba en esto hoy y yo Sí. decía, ¿cuántas cosas hago para llegar a la vejez que encima no sé si voy a llegar? Pero cuánto, no digo que no hagamos, ¿no? Porque a mí me encanta estar en No, movimiento. no, claro Pero que no. digo, hago pilates, hago esto, me pongo la crema, me saco la crema. ¿Y qué me está diciendo? ¿Con 39 años que tengo que tener la cara de una persona de 20? Ah, ¿qué tengo que llegar a los 70 pareciendo que tengo 40 o 50? No envejezcas, no mueras. Es ir en contra de la naturaleza, ¿no? Y estaba Mirá, yo poniéndome las siempre, cremitas y pensaba en eso. la rueda de hámster, alimentar el sistema. La rueda de hámster y alimentar el sistema. Yo siempre recuerdo a mi abuela Asunción, con la que me crié prácticamente y venía muy, muy europea, donde de repente todas las lunas llenas, ella te desparasitaba con un té de ruda o con un té de ajenjo. Hoy estamos hablando de la importancia de la desparasitación, ¿no? Como pildorita, con un tecito medianamente lo resolvés. Pero yo la veía a mi abuela que de repente con su pelo blanco y su peineta y su rodete y su panza, y para mí la panza de mi abuela era mi almohada. Mm, Nunca me puse a pensar en la panza de mi abuela, pero sí pensaba en la mía, totalmente. donde el tiempo va pasando y vos decís, el cuerpo cambia, el cuerpo envejece, ¿qué nos está pasando con esta locura de hasta hace un tiempo el huevo te llenaba de colesterol, ahora hay que comerse un maple por semana? Y todos vamos con el maple a todos lados, ¿no? Es muy fuerte y como digo, es polémico esto de cómo está atravesada cualquier concepto que podamos tener con la muerte y cómo nos animamos a mirarla, ¿no? Y este vivo es un poco como poder refrescarnos que estamos vivos, pero que también está algo muriendo todo el tiempo Todo el y tiempo. que morir eh, no está atravesado por eso negro que nos aparece cuando pensamos en la muerte. A veces está atravesado por esto que decías hoy, una tierra abriéndose a lo nuevo, las lombrices, el compost y todo eso que parece como algo que va a ser una podredumbre pura vida, ¿no? Entonces, esa es la invitación, a la entrega de la transformación y y de hecho esto, ¿no? Desde la mirada de las constelaciones que muchas veces trabajamos en las sesiones individuales y en el consultorio. Se trata de decir que sí lo primero para poder abrirnos a lo nuevo. Por eso las constelaciones nos traen la oportunidad, la transgeneracional, la bioneuroemoción, digamos, ¿no? Todo esto que hoy estamos mirando y abogando desde este espacio
desde nuestro pequeño espacio de humildad, a que lo primero que nos puede encontrar es la humildad de decir que sí a eso que está haciendo, a eso que está haciendo y que se está marchando, ¿no? O a eso que se marchó, porque las constelaciones nos hacen agradecer un hijo no nacido, nos permiten el espacio del dolor que fue silenciado, que no fue visto, y que cuánto después de ese movimiento que es doloroso, que hay que transformarse, que hay que atravesarlo, puede venir tantas oportunidades. Esto que vos decías, ¿no? Me enfoqué en mi sistema familiar, en lo transgeneracional, y aparecieron oportunidades de darme cuenta de quién era mi abuelo. Mi abuelo abrió la migración. Mi abuelo me dijo, che, el que abrió la migración es el que te dijo, bajá. Él siempre los movimientos, el tipo está direccionando, ¿viste? Me lo imagino ahí entre la vida y la muerte, dice, ustedes entran, ustedes salen, ustedes se van. Pero digo, ¿no? Desde este lugar, no tocamos hoy mucho lo que se puede dar en las constelaciones y lo que puede pasar en relación a la muerte. Huye a la vida, ¿no? Pero justamente trabajamos esa parte de la muerte y esa conexión, porque eso es lo que nos pone en la vida, ¿no? Claramente. Eso es lo que nos pone en la Lo vida, vemos en una constelación, o sea, poner en una grupal, esto es moneda corriente, la muerte. todo el tiempo. Y justamente, ¿no? Lo hermoso que es cuando alguien se acerca a constelar y dice, tengo miedo, no sé, no sabía qué hacer, no sabía si venir. Y de repente se da cuenta que tenía que atravesarlo, porque nosotros tuvimos que atravesar todo un canal para llegar acá. Y se tuvo que morir una parte de nuestra madre, esa mujer que era, para que se transforme en ese rol nuevo y nosotros estar acá. Digo, todo el tiempo esa vida traía muerte también, de células, de una gestación, de un final. Bueno, es un montón. Fíjate la placenta. Exactamente, por eso digo, o Hay un sea, autor que dice que es el primer árbol genealógico total. y es Y cuántos, maravilloso porque lo ves y la ves y es un árbol, desarrollada, es un árbol. Y muere. Y alimentó, alimentó, nutrió, cuidó y y en muere el para momento, vivir. Como, y esto que bueno, decías hay una hoy, frasecita muy hermosa, que es que los muertos mueren para que los vivos vivan. estaba por decir esa frase, los muertos mueren, te iba a invitar a decir esa frase, Para que que los vivos vivan. para que los vivos Creo que es vivan, lo dar mejor espacio. que podemos hacer, ¿no? A mí esta conexión, digamos, con este abuelo, es como cuando a él lo matan, era la época de Franco y demás, y era muy anarquista, y cuando lo matan siempre fue como, bueno, se lo confundieron, que también tenía que quedar esa abuela con esos hijos sobreviviendo en ese territorio, entonces no había que hablar, ¿no? Entonces el estudio de transgeneracional desde mi parte abre esa puerta hermosa, y uno de los relatos era que lo mataron en el momento donde él iba a cambiar el curso de las aguas, o sea, entre una finca y la otra bajaba un torrente de agua. Piedra, pongo piedra, va el agua para allá, para el vecino, pone piedra, el agua va para la casa de los abuelos. Y lo matan yendo para ahí. Entonces, fíjate en esa información que llega hasta mí, de la cual yo soy doble, llega por querer cambiar el curso de las aguas, lo mataron. Entonces, lo que implica en un descendiente esa información, si te quedas pegado a eso, es decir, no me muevo, no cierro ni siquiera la puerta de mi casa, a poder decir, wow, ¿cómo es cambiar el curso de las aguas sin morir? Y es morir a mi vieja versión, esa que no se anima a cambiar el curso de las aguas, Totalmente, ¿no? esa que sigue haciendo lo que hacían todas las mujeres del sistema, ¿no? Totalmente. O la rebelde que, bueno, No, ¿y todo cómo lo llegás contrario. vos a mirarlo, ¿no? A poder mirar desde ese lugar. Y Ese esto es es el lo regalo que, del transgeneracional. exactamente, ese es el Ese regalo es de el regalo. poder profundizar. No sé, el otro día lo decía en un espacio, esto, ¿no? Como animarnos a mirar, porque no necesariamente nos tiene que pasar algo terrible, simplemente es esto, empezar a mirar y a rever
y a dejar que las piezas se encajen y cómo esa versión nueva puede aparecer desde ese lugar, cómo puedo realmente dejar morir lo que me hacía mal, ¿no? Lo que ya no va conmigo, los espacios que ya no me gustan, ¿no? Cómo poder empezar a darme cuenta cuánto me habita de muerte y cuán al servicio está que me habite esa Sí, muerte. Bueno, se nos repasó el tiempo, Ram. Yo bueno, querido. quería decirles a las personas que les quería contar que vamos a estar el 30 de mayo constelando. Mirá, se me apagaron las luces, dijo, todo se terminó acá. Muerte, se va Se me todo. fue la lamparita. Se murió la lámpara, la batería, se murió todo, se terminó. Vamos a estar en donde el 30 de mayo, Ra, El haciendo una 30 de mayo constelación nos pal. vamos a Campana. Vamos a estar en un espacio muy hermoso, que es Guayacán, que es una escuela con mirada holística muy hermosa, de una amiga que quiero un montón, y que ha hecho un procesazo en la educación, con una mirada muy integrativa, muy abierta, muy profunda, que bueno, ahora empieza a dar sus frutos y se abre a la comunidad, y la idea es abrirse, quienes quieran ir están invitadísimos para poder hacerlo. Posteamos, o sea, vas a postear ahí en los flyers y demás, yo también. Así que el 30 vamos a estar allá. 30 de mayo, Campana, Cardales, alrededores, estén atentos. Hermoso. Guayacán, Pedagogía 3000, es un espacio hermoso donde los chicos aprenden desde otro lugar. Y bueno, esta mujer hermosa que se llama Clary abrió sus puertas, las abre cada vez más, como su corazón, para que el cambio no sea solo de los niños, sino que también pueda acompañar a los adultos, ¿no? Que los adultos somos quienes estamos siendo los que vamos pasando a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Entonces, bueno, los esperamos, consulten y cualquier cosa también que quieran conocer más a Ra en su espacio en Zona Norte, Espacio Raku, en Tigre. Aquí está el Instagram de ella. Estoy muy agradecida de haberte conocido, Ra, de que Igualmente, querido. de que traigas esta sabiduría, de estos encuentros que lo vamos a volver a hacer, después con Clary también. Y bueno, los invitamos a todos a abrazar así la vida y la muerte, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda, y que eso nos sirva no para temer, a veces sí, hay que hacerle lugar, atravesar duelos, ser conscientes, pero también abrazar ese espacio que queda cuando algo se retira. Buenas noches. Gracias, Ran. Gracias A a vos. todos. Besitos a todos, gracias por estar ahí. Gracias, te abrazo fuerte. Buenas noches a todos, espero que estén todos muy bien y reflexivos. Ahí ya nos contarán, que nos llegan mensajes después. Adiós.